Hola, muy buenos días. Voy a grabaros este vídeo y entiendo que mucha gente de la que lo pueda escuchar que no sea residente en España no va a entenderlo porque no sé si la noticia habrá llegado o no habrá llegado al resto del mundo. Pero simplemente es, bueno, pues una controversia que está habiendo entre un si es agresión sexual dar un beso consentido o no consentido. Eh, y bueno, creo que no voy a extenderme mucho más porque hoy he leído un artículo que viene en prensa y la verdad es que me ha gustado y quiero realmente haceroslo llegar para que sepáis más o menos lo que se considera agresión sexual o no. Eh, Comienzo la lectura y posteriormente hablamos, porque hablamos de única y exclusivamente agresión sexual. No vamos a hablar de o calificar el comportamiento de la persona en cuestión. Sí, profesionalmente deja mucho que desear, no deja mucho que desear, puede, yo ahí no voy a entrar porque creo que no es indicado y mucho menos en este momento. Ese señor habrá hecho lo que habrá hecho o no. En el momento sigue en el cargo, por algo seguirá en el cargo. Que tampoco voy a entrar en disquisiciones en ese respecto, ni muchísimo menos. Simplemente me voy a ceñir a lo que es eso que se considera agresión sexual, que es un beso, un simple beso. Y la lectura dice así: la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya tiene sobre su mesa la denuncia presentada por hechos que podrían ser, en su caso, constitutivos de un delito de agresión sexual. Hechos que hacen referencia a lo sucedido tras la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA el domingo 8 de agosto. Hechos que, como se pudo observar, ya que fueron públicos, hacen referencia a lo ocurrido entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y una jugadora de la selección femenina de fútbol de España, al beso. ¿Estamos ante una conducta con relevancia penal? Por supuesto que serán los órganos judiciales los que lo decidan. Aquí se trata de dar una opinión sobre dicha posible relevancia. Y por supuesto, en ningún caso sobre su relevancia no penal, ya sea jurídica, administrativa, civil, laboral o no jurídica, personal o moral. En primer lugar, y para evitar ya toda controversia al respecto, hay que señalar que la consideración penal de esta conducta no viene condicionada por las distintas reformas legales que se han producido en 2021, 2022 y 2023 en los delitos contra la libertad sexual. Otra cosa es que la calificación concreta y la pena a imponer de existir conducta penalmente relevante habría que ser diferente en 2021. Y hoy en día, dada la supresión de los denominados abusos sexuales y su transformación en agresiones sexuales. En segundo lugar, hay que señalar también que no estamos hablando del achuchón de una abuela a su nieto con insistencia de besos en nariz, boca, orejas, frente o mejilla. Estamos hablando de un beso en la boca de una persona adulta a otra. En tercer lugar, estamos hablando, según parece, de un beso inopinado, sorpresivo, repentino, no pedido, no buscado por una de las partes,
Si esto no fuera así, todo el discurso sería completamente diferente. Y en cuarto lugar, que el Código Penal, tras la última reforma operada por Ley Orgánica 4/2023 de 27 de abril, define la agresión sexual en su artículo 178.1 como el atentado contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, para a continuación indicar que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos en atención a las circunstancias del caso, que expresen de manera clara la voluntad de la persona. En el número 2 del artículo 178 especificará que se considerará en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. No parece en el caso de haber existido ni violencia, ni intimidación, ni abuso de situación de vulnerabilidad, ni en principio abuso de situación de superioridad, ni física, ni mental, ni jerárquica, ni cultural, ni de otras muchas clases, al menos de la intensidad que requiere la aplicación de este apartado, con lo cual debemos centrarnos en el apartado primero del artículo 178. Parece obvio que un beso puede no tener contenido sexual alguno, pero también sí puede tenerlo, y que un beso en la boca puede no tener contenido sexual alguno y ser solo una manifestación de amistad entre personas del mismo sexo o de distinto sexo, pero también puede tenerlo. Y puede ser también entre personas del mismo sexo o de distinto sexo. Y es también incuestionable que un beso no consentido puede ser constitutivo de agresión sexual, además de otros casos que nos vienen a la mente rápidamente por cómo se trató en la prensa el del youtuber condenado en el 2017 en Oviedo por 3 delitos consumados de abuso sexual y uno más en grado de tentativa, o el del empresario condenado en Sevilla en el 2019 por simular un beso con mano por medio a una diputada. Los abusos de entonces hoy son agresiones sexuales tras la reforma del 2022. Y aquí yo añadiría ¿qué ocurrió con el beso que dio Iker Casillas a Sara Carbonero cuando se ganó también el Mundial de Fútbol? ¿Qué pasó? Vamos a ver, ella la pilló sin que no se dio cuenta ni siquiera que iba a besarla. Fue repentino, fue un beso que ahí no hubo ni agresión, ni intimidad, ni vulnerabilidad, no hubo absolutamente nada. Eso no se puede considerar una agresión sexual. ¿Hubieron comentarios al respecto? Sí, hubieron comentarios al respecto sobre aquel beso porque podía haber o decían que había una relación afectiva entre ambos, pero hubo un beso y también fue públicamente, fue también en televisión. Y luego otro que ahí también hay que ver, hay que hablarlo. El beso que le da Anabel Alonso en el programa MasterChef a Jordi, que hace exactamente lo mismo que hizo este señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol con esta chica, se fue hacia Jordi, lo agarró de la cabeza y empezó a besarlo en la boca, y él hacia atrás, echándose hacia atrás, que él no quería ese beso, y la empujaba, la apartaba de él. Eso sí que puede ser considerado agresión sexual porque no fue un beso consentido, él la estaba apartando. Eso no ese beso no se comenta, eso no se ve, esas cosas no se hablan.
qué varas de medir tenemos en algunos casos, pero bueno, voy a continuar con la lectura. También hay que señalar que no todas las agresiones sexuales, aunque lo sean, tienen la misma respuesta legal y que el marco de la respuesta penal en función del diferente desvalor de cada una de ellas va desde la multa de 18 meses en el artículo 178.3 a la prisión de 4 años en el artículo 178.1, 12 años si no hay acceso carnal en el artículo 179 y 15 años si además concurren alguno de los tipos agravados en el artículo 180. Esto es, siéndolo, no todas las agresiones sexuales merecen el mismo reproche penal, pero todas las que reciben este reproche lo son agresiones sexuales. Se ha dicho estos días que no toda intromisión sexual es un delito sexual. Y esto es cierto, solo parcialmente. Si la intromisión es sexual e implica obligar a un acto sexual contra la voluntad de quien va a participar en él, sí es delito. No lo será el impedir realizar el acto sexual que se quiere realizar. Otra cosa es que no toda intromisión en la libertad de una persona sea delito sexual. Dos son los aspectos de importancia a considerar para calificar la conducta que vamos o estamos analizando. Es importante siempre considerar aquí que un delito de agresión sexual es un delito contra la libertad sexual, esto es, contra la libertad en el ámbito sexual, y que este es un bien jurídico individual personal que solo ve lesionado la víctima de la agresión. Aunque la denuncia por el hecho puedan imponerla en el artículo 191 del Código Penal la persona agraviada, también lo puede hacer su representante legal o el Ministerio Fiscal, que en su caso no sería una denuncia, sino sería una querella. Y que el consentimiento solo puede ser proporcionado por la víctima, que deja de serlo si el mismo consentimiento existe, porque a través de él ha expresado claramente su voluntad de aceptar lo que de no existir sí sería un atentado contra la libertad. Y en este caso sería el beso. Si el beso no tiene connotación sexual alguna, la conducta que enjuiciemos nunca va a poder constituir un delito de agresión sexual. Y ello, claro, que depende de cómo se sienta quien lo da, pero más de cómo lo sienta quien lo está recibiendo. Desterrado ya ese vocabulario que aludía al ánimo libidinoso como exigencia del reproche penal y centrados los delitos de agresión sexual en el hecho de obligar a actos íntimos, personales, sexuales no queridos, el acento sin duda se ha de hacer recaer más en la percepción de la víctima que en la del agresor. El sentimiento de agresión sexual es algo muy personal, tremendamente personal y muy difícil de objetivizar, pero finalmente podrá afirmarse hoy en día en nuestra sociedad actual, no en la de hace 50, 30 o 10 años, que el tocamiento en los pechos, en las caricias en los órganos genitales o el beso en la boca no pretendían sino ser expresión de bromas, de mal gusto, evidentemente. Hablemos de ponernos, habrá que ponerse en el lugar del agresor, en la posición de la víctima y plantearse qué es lo que ella desea y cómo va a vivir la conducta de esa agresión, suponiendo que no consienta. Y no es que la víctima, que sea la víctima la que decide lo que es y lo que no es una agresión sexual. Un beso en la frente no lo será nunca, por más que una persona pueda percibirlo como tal. Pero tampoco puede pretenderse que sea el autor quien lo decida. La pregunta que podría hacerse sería la de si una persona normal,
con los conocimientos del autor, su relación con la víctima y los comportamientos, opiniones y actitudes preexistentes en dicha relación, está desarrollando un comportamiento de riesgo relevante para que la víctima se sienta violentada sexualmente. Y posteriormente, la de si debe entenderse que esa persona debe ser conocedora de ello. ¿Quiere decir que el beso es una agresión sexual? No. Va a depender de la víctima. Siempre va a depender de la víctima, de su vivencia y de su consentimiento. De su consentimiento a priori, no a posteriori. El perdón de la víctima no extingue la responsabilidad penal. Un consentimiento a posteriori no destipifica la conducta, en absoluto. No puede tener relevancia que la víctima diga, bueno, yo no quería, pero no pasa nada, le perdono. No. Lo que importa es que, preguntada la víctima sobre si había razones para suponer que existía consentimiento previo al beso, ella diga que sí, que efectivamente, o bien ella no lo vivió como un acto de agresión sexual, o bien ella lo vivió como un acto sexual, pero consentido, con base en relaciones previas, en comportamientos previos, en declaraciones previas. Pero la opinión de la víctima es fundamental, no sobre lo que está o lo que esté viviendo ahora, sino sobre lo que vivió en el momento de esos hechos. Pero entonces, ¿estamos dejando en manos de la víctima la definición de la conducta delictiva? No. La conducta es la que define el Código Penal. Pero el Código Penal no puede definir lo que es sexual y lo que no lo es, lo que es consentido y lo que no lo es. En ocasiones, no en un acceso carnal violento, eso dependerá de cada caso. Y en cada caso habremos de tener en cuenta la existencia o no del menoscabo a un bien jurídico que es individual y que cada persona lo percibe de modo diferente. ¿Cambiaría la calificación de los hechos si el beso no pedido lo da una compañera de la selección? ¿Y si lo da la segunda entrenadora o la preparadora física o el preparador de los guardametas? ¿Y si lo da alguien del público? Todas estas personas con idéntica voluntad, la que sea, y sin preguntar a la persona besada. Claro que puede cambiar totalmente si es agresión o no, ¿verdad? Porque si es alguien del público. Pero ello va a depender todo única y exclusivamente de la vivencia que tenga la víctima en ese momento, de sus relaciones con las personas anteriormente citadas. Y el beso en la boca no pedido puede ser una conducta de agresión sexual. Pues sí, pero dependiendo de si hay consentimiento o no hay consentimiento y la intencionalidad. Todo beso en la boca no pedido es una conducta de agresión sexual. En absoluto. Dependerá de si la víctima se siente o no agredida sexualmente. Y eso lo sabe ella, que es a quien hay que preguntar. A quien hay que preguntar no cómo se siente ahora, sino cómo se sintió en el momento de los hechos. Y si se sintió que sucedía algo que no estaba siendo consentido y que le afectaba en su ámbito de su libertad sexual, no en el de su integridad moral y no en el de su libertad.
si queremos o si quieren, ya hablamos de la posible existencia o no de un error de ese señor del hecho, de ese señor Luis Rubiales, que pensaba una cosa cuando en realidad sucedía otra diferente, o que no pensaba que pasaba lo que iba a pasar. Esa ya es otra cuestión totalmente diferente. Aunque este señor sea un prepotente o no sea un prepotente, esto ya es de mi cosecha. Este señor, lo dije el otro día en el vídeo que hice, hay personas con las que tenemos más afinidad que con otras. Podemos ser más impulsivas con unos que con otros, porque las personas somos impulsivas. No siempre, no somos robots, no actuamos siempre exactamente lo mismo. Tenemos una cierta impulsividad. Si ese señor en ese momento le surgió darle ese beso en la boca, ahora dicen que se encaramó y se subió encima de ella. Es que directamente, igual que hizo Jordi en el programa de MasterChef, se siente que lo están agrediendo o que la están agrediendo y inmediatamente se le quita de encima. Pero en este caso no sucedió semejante cosa, al contrario, porque la muchacha cuando se va le da un golpe así en el lateral. Y yo no estoy ni a favor de uno ni a favor del otro. Simplemente estoy ante la controversia del beso y ante la controversia que se está formando a lo que es una agresión sexual. Señores, por favor, señores, por favor, señores y señoras, sociedad en general, no confundamos a la gente y sepamos lo que son agresiones sexuales. Agresiones sexuales consentidas y agresiones sexuales no consentidas. Si son consentidas, evidentemente no estamos ante ninguna agresión sexual, está siendo consentida. Empecemos a meternos esto por la cabeza ya de una vez. Y dejemos ya que hay muchas cosas mucho más importantes y mucho más interesantes que centrarnos en esto, o todo esto está utilizándose como una cortina de humo. O posiblemente esto sirva para promocionar algo políticamente hablando. No lo sabemos. Evidentemente lo que esto está dando, imaginaros, desde el día 8 de agosto estamos a 29 y todavía vamos danzando con el dichoso beso y con la dichosa agresión sexual. Ya vale, por el amor de Dios. Y yo no sé esto, si va a tener visualizaciones, posiblemente se me critique, posiblemente no se me critique, pero yo estoy hablando como profesional. Estoy hablando de algo que hay que tener muy en cuenta, lo que es una agresión sexual, por favor. No vayamos más allá, no queramos buscarle las cinco patas a un gato que no las tiene, caramba. Que aquí todos somos más papistas que el Papa, y aquí el que más y el que menos tiene que ponerse un punto en la boca. Porque cuántos meapilas hay por ahí, que esta mañana también he leído algo sobre eso, de que es que miren ustedes los vídeos, miren ustedes cómo se encarama él a la chica. Vamos, por favor, no seamos tan meapilas. Que para unas cosas somos muy, muy libertinos y para otros mucha libertinaje, y para otros ¿qué? No, es que somos los santos varones o somos las santas que vamos todos los días a misa y a rezar el rosario. No, por favor, que estamos en el siglo XXI, ya en el siglo XXII, ya está bien, por el amor de Dios. Que es que esto, y llega un momento que dices, bueno, que se nos está escapando de las manos. Y ya. Y bueno, me voy, y ahora me voy a ver si trabajo un rato. Muchísimas gracias y espero que hayáis entendido, porque esta lectura es evidentemente muy, muy elocuente. Bueno, elocuente no, porque evidentemente que la elocuencia la habré puesto yo, pero tiene mucha verdad y habla con conocimiento de causa, y evidentemente su autor, precisamente voy a dar el nombre de la persona que ha escrito este artículo, es un tal Norberto J. de la Mata.
lo ha publicado el día 27, lo publicó el día 27, el domingo lo publicó. Eh, eh, Parece ser que es penalista, o sea que es conocedor de lo que está, del artículo que ha escrito. O sea que simplemente agradecerlo y al mismo tiempo solicitar el perdón de la gente que realmente eh, bueno, pues no sabe de esta noticia, pero es una noticia que está corriendo en España como la pólvora y es algo que hay que ya decir las cosas y poner las cosas ya sobre la mesa y decir las cosas como son y no engañar a la gente, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias y que paséis un muy muy buen día. Muchísimas gracias.